En el verano de 1983, la provincia de Soria atravesaba un período de transformación demográfica y económica que reflejaba con particular intensidad las dinámicas que afectaban al conjunto de la España interior. La provincia, caracterizada por su geografía de páramos, de pinares y de sierras, que se extendían entre el Valle del Duero y las estribaciones del sistema ibérico, había experimentado durante las décadas anteriores un proceso de despoblamiento de magnitud extraordinaria que la había convertido en uno de los territorios de menor densidad demográfica de toda Europa occidental. Los municipios rurales perdían población de manera continua a medida que las generaciones jóvenes emigraban hacia Madrid, hacia el País Vasco, o hacia Cataluña, o hacia otras regiones que ofrecían oportunidades de empleo que la economía soriana no podía proporcionar. Los que permanecían en los pueblos eran fundamentalmente personas de edad avanzada que mantenían las explotaciones agrarias o ganaderas de carácter familiar, junto con algunos empleados de los servicios públicos básicos que todavía funcionaban en las cabeceras de comarca. El contexto político del país en aquel año estaba marcado por la consolidación de la democracia, después de las incertidumbres que habían caracterizado los primeros años de la transición y que habían alcanzado su punto más crítico con el intento de golpe de Estado de febrero de 1981. El gobierno socialista del Partido Socialista Obrero Español, que había alcanzado el poder tras las elecciones de octubre de 1982, con una mayoría absoluta que le proporcionaba capacidad para impulsar reformas estructurales en múltiples ámbitos, había iniciado una serie de cambios que afectaban tanto a la organización del Estado, mediante el desarrollo del sistema autonómico, como a políticas económicas orientadas a la modernización del país y a su preparación para la integración plena en las estructuras europeas. Sin embargo, en provincias como Soria, donde la actividad económica dependía fundamentalmente de sectores tradicionales como la agricultura extensiva de cereal, la ganadería ovina y la explotación forestal, o en los efectos de aquellas políticas de modernización, se percibían de manera muy mediada y frecuentemente como amenazas adicionales a una forma de vida que ya enfrentaba dificultades estructurales considerables. La economía de la provincia de Soria, en 1983, generaba rendimientos modestos que hacían difícil la supervivencia de las explotaciones agrarias familiares que constituían la base del tejido productivo rural. Los precios agrícolas, que durante los años del desarrollismo habían permitido mantener niveles de ingreso razonables para los agricultores, habían experimentado un deterioro en términos reales durante los años de la crisis económica que afectaba al conjunto de los países occidentales desde mediados de los años 70. Los costes de los insumos necesarios para la producción, desde los fertilizantes hasta la maquinaria, habían aumentado de manera que reducía los márgenes de beneficio hasta niveles que hacían inviable la continuación de la actividad para muchas familias. La mecanización creciente de las labores agrícolas reducía las necesidades de mano de obra, lo que eliminaba una de las fuentes de empleo que tradicionalmente habían complementado los ingresos de las familias que no disponían de tierras propias suficientes. Este conjunto de factores generaba una situación de presión económica continua sobre las comunidades rurales que se manifestaba en el deterioro de las condiciones de vida, en el envejecimiento acelerado de la población y en la sensación generalizada
de que el modelo de vida rural tradicional había entrado en una fase terminal de la que no existían salidas evidentes. En este contexto de dificultades estructurales, las fiestas patronales de los pueblos adquirían un significado que excedía su dimensión puramente festiva, para convertirse en momentos de afirmación de la identidad comunitaria y de resistencia simbólica ante los procesos de desintegración que amenazaban la supervivencia misma de aquellas comunidades. Las fiestas eran los momentos del año en que los emigrantes regresaban a los pueblos de origen, en que las familias dispersadas se reunían, en que la vida social del pueblo alcanzaba una intensidad que contrastaba dramáticamente con la quietud del resto del año. La organización de las fiestas requería un esfuerzo colectivo considerable por parte de las comisiones de festejos, que debían gestionar presupuestos limitados para contratar orquestas, organizar verbenas, a coordinar actos religiosos y profanos, y crear condiciones que permitieran a la comunidad experimentar durante unos días la sensación de que el pueblo continuaba siendo un espacio vivo y capaz de generar experiencias colectivas significativas. El municipio de Almazán, situado en la parte sur de la provincia de Soria, en la comarca que llevaba su mismo nombre, era una localidad de tamaño mediano que funcionaba como centro comarcal de servicios para los pueblos de su entorno. Con una población que en 1983 rondaba los 6.000 habitantes, Almazán había logrado mantener una cierta vitalidad demográfica y económica que contrastaba con el declive de muchos municipios menores de la provincia. Su posición en el cruce de varias carreteras importantes, su función como cabecera judicial y administrativa de la comarca, y la existencia de algunos servicios industriales y comerciales de cierta entidad, le conferían una centralidad que se reflejaba tanto en su estructura urbana como en su vida social. El casco histórico de la localidad conservaba elementos de su pasado medieval, con murallas, iglesias y palacios que testimoniaban la importancia que había tenido en siglos anteriores, mientras que los barrios de expansión, construidos durante los años 60 y 70, albergaban a población que había llegado del campo en décadas recientes. Las fiestas patronales de Almazán, en honor de Nuestra Señora de la Dehesa, se celebraban durante los últimos días de agosto, coincidiendo con el período del año en que la mayor parte de los emigrantes aprovechaban sus vacaciones para regresar al pueblo. Las fiestas se prolongaban durante varios días e incluían una programación variada que combinaba actos religiosos, actividades deportivas, espectáculos taurinos, concursos diversos y verbenas nocturnas que constituían el núcleo central de las celebraciones. La organización de las fiestas correspondía a la comisión de festejos del ayuntamiento, que trabajaba durante meses en la preparación del programa y en la gestión de los contratos con las orquestas, con los empresarios taurinos y con los proveedores de los servicios necesarios para el desarrollo de los actos. El sábado 27 de agosto de 1983 correspondía a uno de los días centrales de las fiestas de aquel año. La programación para aquella jornada incluía actividades durante la tarde y culminaba con la verbena nocturna en la Plaza Mayor, y que era el acto que concentraba mayor participación de la población y que se había convertido en el momento más característico de las fiestas de Almazán. La Plaza Mayor, un espacio amplio y rectangular, rodeado por edificios de 3 y 4 plantas, con soportales en la planta baja, había sido preparada durante los días anteriores para acoger la verbena.
se había instalado una tarima para la orquesta en uno de los extremos de la plaza. Se habían dispuesto luces y guirnaldas que creaban un ambiente festivo, y se habían colocado sillas y mesas que permitirían a los asistentes sentarse durante los momentos de la verbena en que no estuvieran bailando. La orquesta contratada para aquella noche era una formación de músicos profesionales que durante los meses de verano recorría las fiestas de los pueblos de Castilla, interpretando los repertorios de música popular que constituían la base del entretenimiento en aquellas celebraciones. El contrato establecía que la orquesta debía actuar desde las 11 de la noche hasta las 3 de la madrugada, con un descanso intermedio, interpretando una combinación de pasodobles, chotis, música latina y las canciones de moda de aquel verano que sonaban en las emisoras de radio. La amplificación sonora de la orquesta utilizaba equipos que en aquella época eran relativamente potentes, capaces de proyectar la música a un volumen que llenaba completamente la plaza y que se escuchaba en las calles adyacentes y en los edificios próximos. Los edificios que rodeaban la Plaza Mayor de Almazán eran en su mayoría construcciones antiguas de piedra que habían sido modificadas a lo largo de los siglos, pero que conservaban las características estructurales de la arquitectura tradicional castellana. Los soportales de la planta baja albergaban comercios, bares y locales diversos, mientras que las plantas superiores contenían viviendas que en algunos casos eran residencia permanente de familias de la localidad y en otros casos se utilizaban solo durante los períodos de regreso de los emigrantes. Una de estas viviendas, situada en el número 14 de la Plaza Mayor, en un segundo piso de un edificio de 4 plantas, era la residencia habitual de una familia compuesta por un matrimonio de mediana edad y 2 hijos adolescentes. El padre trabajaba en el sector del comercio en la propia localidad, y la familia mantenía vínculos estables con la comunidad de Almazán, donde residía desde hacía varias generaciones. La tarde del sábado 27 de agosto transcurrió en Almazán con el ritmo habitual de los días de fiestas. Los habitantes de la localidad y los visitantes que habían llegado para participar en las celebraciones se desplazaban por las calles, asistían a los diferentes actos programados y se preparaban para la verbena de la noche. En la Plaza Mayor, los bares y los comercios de los soportales experimentaban una actividad intensa, con clientes que entraban y salían, con familias que tomaban aperitivos, con grupos de jóvenes que se reunían antes del inicio de la verbena. El ambiente era de celebración compartida, con conversaciones que se cruzaban o con saludos entre personas que se reencontraban después de meses de separación, con niños que jugaban en los espacios libres de la plaza. A medida que se acercaba la hora de inicio de la verbena, la Plaza Mayor fue llenándose de personas que llegaban desde diferentes puntos de la localidad. Las familias se situaban en las sillas y las mesas que habían sido dispuestas alrededor de la tarima. Los jóvenes se congregaban en las zonas próximas a los bares. Los grupos de amigos ocupaban los espacios desde donde podrían bailar cuando la música comenzara. A las 11 de la noche, cuando la orquesta inició su actuación, la plaza estaba repleta con una concentración de personas que los organizadores estimaban en varios centenares, o cifra que representaba una proporción muy considerable de la población de la localidad, y que evidenciaba el éxito de convocatoria que las verbenas de las fiestas patronales tenían en aquellos años. La música de la orquesta, amplificada mediante los equipos de sonido que habían sido instalados en la tarima,
llenaba completamente la plaza y se proyectaba hacia las calles adyacentes y hacia las fachadas de los edificios circundantes. El volumen era elevado, calculado para que pudiera ser escuchado con claridad por todas las personas presentes en la plaza y para crear el ambiente sonoro característico de las verbenas. Este volumen implicaba que en los pisos de los edificios de la plaza el ruido de la música era muy intenso, haciendo prácticamente imposible mantener conversaciones normales o escuchar otros sonidos que no fueran los que procedían de la orquesta. Los vecinos de aquellos pisos que no asistían a la verbena, ya fuera porque no les interesaban este tipo de celebraciones o porque tenían que madrugar al día siguiente, debían resignarse a soportar durante varias horas un nivel de ruido que hacía imposible el descanso o la realización de actividades que requirieran concentración. La vivienda del número 14 de la Plaza Mayor se encontraba en una posición que la situaba a apenas unos metros de la tarima donde actuaba la orquesta. Las ventanas del piso daban directamente a la plaza, y el nivel de ruido que penetraba en el interior era extraordinariamente elevado, coequivalente al que se experimentaría estando situado en medio de la multitud que llenaba el espacio público. Las paredes de piedra del edificio proporcionaban cierto aislamiento acústico, pero este era completamente insuficiente ante la potencia de los equipos de amplificación que la orquesta utilizaba. Cualquier sonido que se produjera en el interior de la vivienda durante las horas de la verbena quedaría completamente enmascarado por el ruido exterior, haciéndolo inaudible tanto para los ocupantes del piso como para cualquier persona que estuviera en las proximidades. Los acontecimientos que habrían de convertir aquella noche de celebración en el inicio de una investigación criminal compleja se produjeron en el interior de aquella vivienda durante las horas en que la verbena se desarrollaba en la plaza. La reconstrucción exacta de lo que ocurrió en el interior del piso solo pudo realizarse de manera parcial mediante el análisis forense posterior y mediante las declaraciones que se obtuvieron durante la investigación, dado que la dinámica de los hechos se desarrolló en un espacio cerrado y sin testigos directos externos. Sin proporcionar detalles que excedan lo necesario para la comprensión del caso, puede señalarse que durante aquella noche fallecieron en el interior de la vivienda 3 miembros de la familia que la habitaba, como consecuencia de agresiones físicas graves que se produjeron en algún momento de la franja horaria comprendida entre las 11 de la noche y las 3 de la madrugada, que era precisamente el período durante el cual la verbena se estaba desarrollando en la plaza. O el descubrimiento de lo que había ocurrido se produjo en la mañana del domingo 28 de agosto, cuando un familiar que residía en otra localidad y que había llegado a Almazán para participar en las fiestas, se desplazó al piso del número 14 para visitar a la familia. Al no obtener respuesta a sus llamadas en la puerta y al encontrar circunstancias que le generaron alarma, solicitó ayuda del encargado del edificio, que accedió al interior del piso utilizando una copia de la llave. Lo que encontraron en el interior fue una escena que evidenciaba que había ocurrido algo grave durante las horas anteriores. El familiar salió del edificio y se dirigió al cuartel de la Guardia Civil para comunicar lo que habían encontrado. Los agentes de la Guardia Civil que respondieron a la comunicación se desplazaron de manera inmediata al edificio y procedieron a acordonar el piso y a iniciar las actuaciones preliminares que los protocolos de la época establecían para este tipo de situaciones. La noticia de lo que había ocurrido comenzó a circular por la localidad
durante las horas de la mañana del domingo, generando una conmoción considerable en una comunidad que continuaba en ambiente festivo después de la verbena de la noche anterior. El contraste entre la celebración que había llenado la plaza hasta altas horas de la madrugada y la tragedia que se había producido simultáneamente a pocos metros de distancia generaba una sensación de irrealidad que dificultaba la comprensión de lo que había ocurrido. La investigación que se inició enfrentó desde sus primeras horas la dificultad fundamental de establecer con precisión qué había ocurrido en el interior del piso durante las horas de la verbena. El análisis forense de la escena y de los cuerpos proporcionó información sobre las causas de las muertes y sobre las características de las agresiones que las habían provocado. Los peritos establecieron que las muertes se habían producido durante la noche del sábado al domingo, situándolas en el intervalo temporal que coincidía con la celebración de la verbena. Esta coincidencia temporal adquiría una importancia fundamental para la investigación, dado que el ruido de la música había creado condiciones acústicas que habrían hecho imposible que nadie percibiera desde el exterior lo que estaba ocurriendo en el interior del piso. Los investigadores procedieron a tomar declaraciones a todos los vecinos del edificio y de los edificios próximos que pudieran haber percibido algo relevante durante aquellas horas. Las declaraciones revelaban que prácticamente todos los vecinos de la Plaza Mayor habían estado durante la noche en la verbena o habían permanecido en sus casas intentando descansar a pesar del ruido, sin que ninguno hubiera percibido nada que llamara su atención en relación con el piso del número 14. Los vecinos del mismo rellano manifestaban que durante las horas de la verbena el ruido era tan intenso que no habían podido escuchar nada procedente del piso contiguo. Los vecinos de los pisos superiores e inferiores proporcionaban testimonios similares. Esta ausencia de percepciones evidenciaba el grado de aislamiento acústico que el ruido de la verbena había creado, aislamiento que había permitido que los hechos se produjeran sin que nadie en el edificio o en la plaza tuviera conocimiento de lo que estaba ocurriendo. La reconstrucción de los movimientos de las víctimas durante las horas previas a la verbena se realizó mediante entrevistas con personas que les habían visto durante la tarde del sábado. Se estableció que los 3 miembros de la familia que habían fallecido habían estado en la localidad durante la tarde, realizando actividades ordinarias relacionadas con las fiestas. Varios testigos les habían visto en diferentes momentos y lugares. La última vez que habían sido vistos con vida fue aproximadamente a las 10 de la noche, de cuando habían sido observados regresando a su domicilio por personas que se dirigían hacia la Plaza Mayor para la verbena. Esta información permitía establecer que habían llegado al piso poco antes del inicio de la verbena y que presumiblemente habían permanecido en el interior durante las horas siguientes. La investigación exploró la posibilidad de que los hechos hubieran sido cometidos por alguna persona externa a la familia que hubiera accedido al piso durante las horas de la verbena. El análisis de la puerta de entrada no revelaba signos de entrada forzada, lo que sugería que si había habido acceso de alguien externo, éste había sido mediante llave o mediante admisión voluntaria por parte de alguno de los ocupantes. Los investigadores procedieron a interrogar a todas las personas del entorno de la familia que pudieran haber tenido acceso a la vivienda o que pudieran haber tenido motivos para acceder a ella aquella noche. Se investigaron también las relaciones de la familia con otras personas de la localidad,
buscando posibles fuentes de conflicto que pudieran haber motivado una agresión. El cuarto miembro de la familia, el hijo menor, que tenía 16 años, había sobrevivido a los hechos. Había resultado lesionado, pero no de muerte, y después de recibir atención médica, fue interrogado por los investigadores sobre lo que había ocurrido durante aquella noche. Las declaraciones que proporcionó, que fueron recogidas con el cuidado que requerían las circunstancias, dado que se trataba de un menor que había experimentado un trauma considerable, describían una dinámica de los hechos que involucraba a una persona que había accedido al piso durante las horas de la verbena y que había perpetrado las agresiones. La descripción que proporcionaba de aquella persona era parcial, dado el estado de shock en que se había encontrado durante los hechos, pero incluía elementos que permitieron orientar la investigación hacia líneas específicas. Los investigadores procedieron a realizar una reconstrucción horaria extraordinariamente detallada de los acontecimientos de aquella noche, reconstrucción que fue posible gracias a la existencia de múltiples testigos que habían estado en la verbena y que podían proporcionar información sobre quiénes habían estado presentes en la plaza, en qué momentos y qué movimientos habían realizado. Se tomaron declaraciones a decenas de personas que habían asistido a la verbena, preguntándoles sobre sus propios movimientos y sobre las personas que habían visto. Se reconstruyó mediante estos testimonios un mapa temporal de la presencia de diferentes personas en la plaza durante las distintas fases de la verbena, desde su inicio a las 11 de la noche hasta su finalización a las 3 de la madrugada. Esta reconstrucción horaria reveló que una persona específica, que había sido vista en la plaza al inicio de la verbena, había desaparecido de la misma durante un período prolongado de tiempo que coincidía aproximadamente con el intervalo en que los análisis forenses situaban las muertes. Varios testigos recordaban haber visto a esta persona al principio de la noche, pero nadie la había visto durante las horas centrales de la verbena. Había vuelto a ser vista hacia el final de la verbena, cuando había reaparecido en la plaza, con una actitud que algunos testigos describían retrospectivamente como alterada, aunque en el momento no le habían dado mayor importancia, dado el ambiente general de la celebración. La persona identificada mediante esta reconstrucción horaria era un hombre que residía en Almazán y que tenía vínculos con la familia que había fallecido, vínculos que la investigación estableció que habían estado marcados por tensiones relacionadas con asuntos económicos. Cuando fue localizado y interrogado, proporcionó inicialmente versiones que intentaban explicar su ausencia de la plaza durante aquellas horas mediante razones que no estaban relacionadas con los hechos investigados. Sin embargo, confrontado con los testimonios de múltiples personas que le habían visto o que no le habían visto durante las distintas fases de la verbena, y confrontado también con las inconsistencias entre sus declaraciones y las evidencias que la investigación iba acumulando, su versión comenzó a mostrar contradicciones que los investigadores consideraban significativas. Los análisis forenses complementarios realizados sobre evidencias recogidas en la escena, incluyendo elementos materiales que fueron sometidos a exámenes de laboratorio, establecieron vínculos entre este sospechoso y el lugar de los hechos que reforzaban las líneas de investigación que se estaban desarrollando. Después de varios interrogatorios adicionales y después de que se le presentaran las evidencias acumuladas, el sospechoso modificó sustancialmente su versión y reconoció haber estado en el piso
durante las horas de la verbena. La versión que proporcionó en este momento describía una dinámica de los hechos que involucraba un conflicto que había derivado en violencia, conflicto cuyas raíces se encontraban en disputas económicas que habían generado resentimientos acumulados durante períodos prolongados. El procesamiento del sospechoso y la posterior celebración del juicio oral ante la Audiencia Provincial de Soria se produjeron durante el año 1984. El proceso atrajo considerable atención tanto en la capital provincial como en Almazán y en las localidades de la comarca, dado que las circunstancias específicas del caso, y con los hechos produciéndose durante la verbena de las fiestas patronales a pocos metros de donde centenares de personas celebraban, generaban un interés que excedía lo habitual en casos de este tipo. La sala del tribunal acogió durante las sesiones al acusado y a su abogado defensor, a los fiscales que ejercían la acusación pública, a los familiares de las víctimas que ejercían como acusación particular, a los testigos que habían proporcionado información durante la investigación, y a los peritos forenses que habían participado en el análisis de la escena y de las evidencias. La acusación construyó su caso alrededor de la demostración de que el acusado había cometido los homicidios de manera deliberada, y aprovechando las condiciones acústicas creadas por la verbena para perpetrar las agresiones con la seguridad de que nadie percibiría lo que estaba ocurriendo. Se presentó la reconstrucción horaria que había permitido establecer la ausencia del acusado de la plaza durante el período crítico. Se presentaron las evidencias forenses que le vinculaban con la escena. Se analizó el contexto de conflicto económico que proporcionaba un móvil para los hechos. Se presentó el testimonio del superviviente, que aunque parcial en algunos aspectos, era suficientemente específico para establecer elementos relevantes sobre la identidad del agresor. La defensa cuestionó algunos aspectos de las evidencias presentadas y argumentó la existencia de circunstancias que debían ser consideradas para la calificación de los hechos y para la determinación de la pena, pues se argumentó que el acusado había actuado en un estado de alteración emocional derivada del conflicto económico que le enfrentaba con la familia. Se cuestionó la fiabilidad de algunos de los testimonios sobre los que se basaba la reconstrucción horaria. Se señalaron las dificultades inherentes a basar una acusación en evidencias que eran fundamentalmente indirectas o circunstanciales. El tribunal deliberó durante varios días. La sentencia que finalmente se dictó condenó al acusado como autor de 3 homicidios, considerando que las evidencias disponibles, valoradas en su conjunto, alcanzaban el nivel de certeza requerido para una condena penal. El tribunal reconoció en la fundamentación de la sentencia que el caso presentaba características específicas derivadas de las circunstancias acústicas en que se habían producido los hechos y circunstancias que habían facilitado su comisión, pero que también habían complicado la investigación al eliminar la posibilidad de que existieran testigos que hubieran percibido directamente lo que estaba ocurriendo. La pena impuesta fue de varias décadas de privación de libertad. La sentencia fue recurrida ante el Tribunal Supremo, que la confirmó en sus aspectos esenciales. El impacto del caso en la comunidad de Almazán fue profundo y duradero. La coincidencia temporal entre la celebración de la verbena y los hechos que habían tenido lugar a pocos metros de la plaza generaba una perturbación que afectaba a la memoria colectiva de aquella noche de fiestas.
Las personas que habían estado en la verbena, bailando y celebrando, debían procesar retrospectivamente el conocimiento de que mientras ellos disfrutaban de la música y de la compañía, y a pocos metros de distancia, se estaba produciendo una tragedia de la que no habían tenido ninguna percepción. Esta simultaneidad generaba sentimientos complejos que combinaban la culpabilidad irracional de no haber percibido nada con la comprensión racional de que las condiciones acústicas hacían imposible cualquier percepción. Las fiestas patronales de Almazán de los años siguientes se desarrollaron con la sombra de lo que había ocurrido durante la verbena de 1983. Algunos vecinos consideraban que las verbenas debían continuar celebrándose en la Plaza Mayor como siempre se había hecho, argumentando que no tenía sentido permitir que una tragedia modificara tradiciones que formaban parte de la identidad del pueblo. Otros vecinos consideraban que debía buscarse una ubicación alternativa para las verbenas y al menos durante algunos años, como gesto de respeto a las víctimas. El ayuntamiento adoptó finalmente una posición intermedia, manteniendo las verbenas en la Plaza Mayor, pero introduciendo algunos cambios en la organización que respondían a una sensibilidad incrementada sobre las implicaciones de generar niveles de ruido tan elevados en un espacio residencial. El caso generó también reflexiones en ámbitos profesionales sobre las características específicas de las investigaciones criminales en contextos donde las condiciones ambientales habían eliminado la posibilidad de que existieran testigos directos de los hechos, o la reconstrucción horaria extraordinariamente detallada que había sido necesaria para establecer los movimientos del sospechoso durante las horas de la verbena, se convirtió en un ejemplo de cómo la investigación criminal podía trabajar en ausencia de evidencias directas mediante la construcción de cadenas de testimonios indirectos que, valorados en conjunto, permitían establecer conclusiones con suficiente solidez. Los peritos forenses que habían participado en el análisis de la escena desarrollaron también reflexiones sobre cómo las condiciones acústicas podían ser consideradas como elementos relevantes tanto para la comprensión de cómo se habían producido los hechos como para el análisis de las responsabilidades del autor. Los archivos del caso, ni que contenían toda la documentación generada durante la investigación y durante el proceso judicial, incluían elementos que resultaban particularmente reveladores sobre la dinámica específica de aquella noche. Los testimonios de las decenas de personas que habían sido interrogadas sobre su presencia en la verbena construían un retrato colectivo de una celebración que había seguido los patrones habituales de este tipo de eventos, con grupos de personas que se reunían, que bailaban, que conversaban, que consumían bebidas, sin que nada en el desarrollo de la verbena sugiriera que estaba ocurriendo algo anómalo. Las fotografías que algunas personas habían tomado durante la verbena, fotografías que habían sido solicitadas por los investigadores como parte de la reconstrucción del evento, mostraban la plaza llena de personas, de la orquesta en la tarima, las luces y las guirnaldas, el ambiente festivo que caracterizaba aquellas celebraciones. Para quienes examinaran aquella documentación años después, el caso permanecía como testimonio de una forma particular de coincidencia temporal que generaba preguntas sobre la percepción, sobre la responsabilidad y sobre los límites de lo que las comunidades pueden saber sobre lo que ocurre en su interior. La pregunta sobre si alguien podría haber percibido algo
si hubiera estado prestando atención, sobre si el ruido de la música había sido no sólo una circunstancia que facilitó los hechos, sino también un elemento que había sido deliberadamente aprovechado por el autor, sobre si la celebración colectiva generaba una forma de distracción que hacía más difícil la percepción de señales de alarma. Eran preguntas que el caso planteaba sin que admitieran respuestas simples. Lo que quedaba claro era que aquella noche de agosto de 1983, mientras la Plaza Mayor de Almazán se llenaba de música y de celebración, a pocos metros de distancia, se había producido una tragedia que nadie había percibido hasta que fue demasiado tarde para intervenir. Tragedia cuyo descubrimiento posterior había transformado para siempre la memoria de aquellas fiestas y la manera en que la comunidad comprendía la relación entre lo visible y lo invisible, entre el ruido y el silencio, entre la celebración colectiva y el sufrimiento individual.